Buen día, profesora. Nosotros somos el equipo número 2, integrado por nuestra representante, Galván Salgado María Fernanda, Escobar Alarcón Alondra Yatsiri, Dionisio Flores Sinaí, Díaz Romano María Guadalupe, Durán Ramírez Amairán Janet, Flores Almanza Cristina, Gamiño Rueda Joshua y yo presente, Fernández Allende Renata. Nuestro tema es: expresa todo aquello de la clasificación de los géneros del arte literario, y los subtemas que estaremos viendo a lo largo del video son: ¿qué es género literario? Género lírico, género narrativo, género dramático, género didáctico, subdivisión del género lírico, subdivisión del género dramático, subdivisión del género narrativo, subdivisión del género didáctico. Entonces, como ya dijimos, lo primero que veremos será el género literario expuesto por mí. Para empezar, ¿qué son los géneros literarios? Bueno, estos son los distintos grupos o categorías en los que podemos clasificar una obra literaria. La retórica los ha clasificado en 4 grupos importantes, que son lírico, dramático, didáctico y narrativo. Pero ¿cuáles son los aspectos que tenemos que tomar en consideración para clasificar una obra dentro de un género literario? Bueno, la clasificación de las obras literarias en géneros y subgéneros se atiende a distintos criterios. Entre ellos está la semántica, que es la interpretación de los signos lingüísticos, la sintáctica, que es el tipo de gramática que nos expone, y la fonología, que es el sistema de sonidos de la lengua. En la historia ha habido varias clasificaciones de géneros literarios, por lo que no se puede determinar una categorización de todas las obras siguiendo un solo criterio en común. ¿Pero para qué nos sirven los géneros literarios? Los géneros literarios nos sirven como horizonte de expectativas de la obra para el lector, es decir, de esta manera el lector puede esperar algo de la obra que va a leer. Por ejemplo, no vamos a esperar en el libro de Breve Historia del Tiempo de Stephen Hawking un personaje como Sidney Carton de Historia de dos ciudades, ya que el personaje de Sidney Carton pertenece al género dramático, de romance, y el libro de Stephen Hawking pertenece a divulgación científica. También nos sirven para que el autor pueda crear un modelo de estructura previo a la realización de su obra literaria. Entonces, por último, haciendo un resumen de lo que veremos a lo largo del video, será de manera más específica el género lírico, narrativo, dramático y didáctico. Mi nombre es Fernández Allende Renata y yo les estaré explicando el subgénero narrativo. Haciendo una recapitulación de lo ya explicado anteriormente, el género narrativo es un género literario que recrea un mundo de ficción desde la perspectiva del autor o narrador de la obra. Este género narrativo se puede dividir en distintos subtemas. Empezaremos por el mito. Los mitos son textos narrativos que relatan acontecimientos fabulosos, normalmente protagonizados por dioses, semidioses, héroes, etc. Y estos van variando de la cultura de donde el mito sea originario. Estos normalmente explican fenómenos naturales o cósmicos, como por ejemplo la creación del mundo. Luego tenemos el cuento, que suele estar escrito en prosa, tiene pocos personajes, su trama no es muy compleja y es caracterizado por la sencillez de su argumento. Luego tenemos a la leyenda, que es una narración popular basada en hechos reales con tintes sobrenaturales. Esta también va variando dependiendo de la cultura de donde sea originaria. Y tradicionalmente se transmite de forma oral, aunque hay recopilaciones escritas de varias de ellas. Y la fábula narra una historia breve, usualmente protagonizada por animales con características humanas, es decir, tienen la capacidad de razonar, de enamorarse, de sentir, de hablar, etc. Y su finalidad de la fábula es dejar una enseñanza o una moraleja a la sociedad. Luego tenemos a la novela, que es de mayor extensión que el cuento. Narra una sucesión de hechos y describe varios personajes en una estructura más compleja. La novela no necesariamente nos tiene que dejar una enseñanza o moraleja. Lo que la caracteriza es que si bien en esencia sus personajes, sus situaciones y su trama son ficción, puede estar basada la mayoría de las veces en hechos reales. Luego tenemos a la parábola, que aunque es más breve que la fábula, también busca transmitir una enseñanza, pero esta utilizando el recurso de la analogía. Luego tenemos la epopeya, que tiene un carácter mítico ya que narra hazañas grandiosas de seres mitológicos como dioses, semidioses, héroes, etc. Y por último tenemos el cantar de gesta, que es la forma épica que se
que se dedicaba a narrar las hazañas de los caballeros de la Edad Media. Estas eran narradas por juglares. Los juglares eran personas que iban por la calle ofreciendo contarte estas historias a cambio de dinero o comida, y estos eran muy populares en aquellos siglos, ya que la sociedad estaba analfabetizada. Y de acuerdo a la realidad en la que se presentan, estos la podemos dividir en 4 tipos, que son costumbristas, que relatan la vida cotidiana de un grupo de personas dentro de un contexto social. Las situaciones que presentan pueden pertenecer a la vida real. Luego tenemos las realistas, que relatan situaciones reconocibles en la vida real. Si bien sus personajes, situaciones y trama pueden ser verdaderos, realmente no existen dentro de nuestra realidad. Luego tenemos las humorísticas, que se caracterizan por ser cómicas y utilizar recursos como chistes, como situaciones graciosas, como personajes alegres, etc. Y por último tenemos a las históricas, que relatan situaciones transcurridas realmente en el pasado, es decir, los personajes y lugares realmente existieron dentro de nuestra historia. Día Romano María Guadalupe. Hola, yo les voy a hablar sobre el género lírico. El género lírico es aquel que agrupa los textos en el que el autor expresa sus sentimientos o emociones en verso o prosa. Esta tipología es muy subjetiva, ya que el autor expresa la realidad desde su propia perspectiva y utiliza el arte de la palabra para expresar sus pensamientos, reflejar sus estados de ánimo, sus vivencias o sus sentimientos. Se le llama género lírico, ya que en la antigua Grecia estas composiciones se cantaban acompañadas de un instrumento llamado lira. Dentro del género lírico se encuentran estos subgéneros como la canción, la oda, la elegía, el himno, la sátira, el égloga, el epigrama, la letrilla y el madrigal. Algunos componentes del género, como el poema, está el verso. El verso son las palabras sujetas a medida y cadencia. La estrofa, que es el conjunto de versos que poseen una rima. La métrica, que es la cantidad de sílabas poéticas. La cadencia, que es la tendencia a repetir esquemas, y el ritmo. Hola, mi nombre es Sinaí Dionisio Flores. Yo les hablaré del tema género narrativo. Es una expresión literaria que se caracteriza porque relatan historias ficticias o imaginarias. Dentro del género narrativo se encuentran subgéneros, características, función, estructura y elementos. Los subgéneros. Dentro de ellos se encuentra cuento, novela, leyenda, mito, fábula y relato. Las características que contiene el género narrativo principalmente se distinguen por las descripciones de personajes, entornos, tiempos y eventos. Entre ellos se encuentra autor, realidad, lenguaje, multiplicidad de discursos y conflicto. Su función es que el escritor desea expresar o contar hechos históricos o acontecimientos reales, recurriendo a la imaginación e incluso a la exageración en la construcción de la obra. Su estructura está conformada de la siguiente manera: introducción, nudo y desenlace. Los elementos se trata de los componentes de una obra narrativa. Estos son la trama, espacio y tiempo. Uno de los ejemplos de este género narrativo es la leyenda de la diosa de Ganga. Hola, mi nombre es María Fernanda y el día de hoy yo les hablaré respecto al género didáctico. Como primer punto tenemos qué es el género didáctico. El género didáctico es uno de los géneros literarios, el cual tiene ejes clasificadores en textos y obras. Este tiene como propósito enseñar y divulgar ideas por medio de expresión artística con un lenguaje elaborado y con recursos filosóficos. En sus características tiene dar a conocer una descripción para plantear su idea
y también convencer el escritor al lector. También una de sus características es que el escritor tiene toda la libertad de plantear su hipótesis para que de esa forma pueda convencer al lector. Como último punto tenemos ejemplos, el cual es el ensayo, la fábula, el diálogo, la epístola, que es como una carta, y la sátira, que es como un poema. Y eso sería todo de mi parte. Gracias. Mi nombre es Alondra Etzidi Escobar Alarcón. A mí me tocó exponer sobre el tema del género dramático. El género dramático es aquel que se representa algún episodio o conflicto de la vida de los seres humanos por medio del diálogo de los personajes. Tuvo origen en Grecia. Este ha sido creado para ser interpretado y representado por actores frente a un público. Es uno de los mayores, con mayor antigüedad, considerado uno de los con mayor antigüedad. Está estructurado por verso o prosa o combinado. Tiene uno de los exponentes más importantes en la historia, ya sea por distintos contextos, momentos y lugares del mundo. Al escritor se le llama dramaturgo. Está compuesto por 3 unidades que serían los actos, escenas y cuadros. Actos, cuadros y escenas. Su tiempo y espacio son limitados. Su estilo es sencillo, directo. También está compuesto por acotaciones. Y sería todo. Buenas tardes, yo soy el alumno Yeshua Santiago Gamiño Rueda del tercero L y este es mi proyecto de literatura. El tema que a mí me tocó son la subdivisión de género lírico y les voy a hablar de los 7 que vienen siendo de la subdivisión. Vienen siendo oda, elegía, epigrama, sátira, egloga, canción y madrigal. A continuación les daré un pequeño concepto de lo que viene siendo copla y oda, que son parte de la subdivisión del género lírico. Copla es una combinación métrica de estrofas. Oda, poema lírico bastante largo, dividido frecuentemente en estrofas. Hola, soy Amairani Durán y voy a explicar el tema de subdivisión de género dramático. Para empezar, las obras dramáticas están escritas en verso o prosa. El recurso fundamental de este género dramático es el diálogo que entablan los personajes en distintas circunstancias del desarrollo de la acción. Las principales formas de la dramática, como pueden ver acá, es la comedia, la tragedia y el drama. La tragedia es una obra dramática principalmente por un héroe. Sus personajes son de alta alcurnia y su tono de voz es elevado, y sus temas están centrados en situaciones límite. Después sigue la comedia, que esta refleja una acción ordinaria. Sus personajes son de clase media y su tono de voz va distendido. Su tono de voz va distendido y su final, la mayoría de veces, siempre es feliz. Después, por último, sigue el drama, que es un género que plantea un conflicto doloroso. Sus protagonistas son menos grandiosos y más cerca de la realidad. Hola, soy Cristina Flores Almanza y les voy a hablar sobre la subdivisión del género didáctico o subgéneros didácticos. Un ejemplo claro de las enseñanzas generales vendrían siendo los discursos y conferencias, ya que este subgénero busca hacer partícipes a las personas para plantear y solucionar problemas. Un poema didáctico es un subgénero extenso en verso, generalmente va destinado a una materia en específico y los primeros poemas didácticos fueron escritos por Hesíodo. El diálogo es un subgénero en el que se busca plantear y solucionar un problema mediante el debate de varios personajes. Un tratado es un subgénero extenso escrito en prosa, especialmente para
conocedores del tema. La oratoria busca persuadir y busca convencer al oyente mediante solamente el recurso oral. Y el ensayo es un subgénero en el que se plantea y soluciona problemas defendiéndolo desde el enfoque personal.